Listo. Quiere decir que ya tenemos los dos datos. Esto da 5 newton. Niños, como, escuchen a bien, como estamos hablando de aceleración, tenemos que hallar es la aceleración. ¿Pero en qué? En cuanto a la resultante. Resultante, que es lo mismo que si estuviésemos hallando la fuerza de la aceleración. Es lo mismo. Solo le cambiamos el nombre. ¿Listo? Ahora sí. Voy a dividir el tablero para hacerlo tanto magnitud. Ahí dice, lean el problema, dice, pide la magnitud y la dirección de la aceleración. En cuanto a magnitud, utilizamos la misma fórmula, la del teorema de Pitágoras. Magnitud, ¿cuál es la fórmula? ¿Quién me la dice? De la magnitud. Raíz cuadrada de la sumatoria. fx al cuadrado, no, raíz cuadrada, Sí, fx1 Es y como el de fy. Pitágoras. sí, pero todavía no. ¿Listo? En cuanto a la magnitud. ¿Qué falta? Niños, para este problema en especial, para hallar la magnitud antes de utilizar la raíz cuadrada, tenemos que hallar ¿qué? Porque ¿qué? La aceleración, porque nos pides la aceleración, no nos está pidiendo la fuerza resultante, nos pide la aceleración. Y nosotros tenemos la aceleración en X y la aceleración en Y. ¿Tenemos eso? No lo tenemos. ¿Cómo calculamos la aceleración entonces? Usando la segunda ley. Usando O sea, correcto, la segunda ¿cómo se ley. llama eso? La segunda, la ley de Newton. Ley de Newton, ¿cuál? La segunda, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. De acá vamos a despejar y decimos, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Ahora sí vamos a trabajar. Copiamos acá. Aceleración en X es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la aceleración en X? 8.6. Digo, punto 7. 8.7 Newton entre la masa, que allá no la dieron, que es 0.30 kilogramos. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? A mí me dio 29. Eso da. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Da 290. No. ¡Ay, qué pendeja! No, perdón. No, niños, de aquí para allá, ya. Ahora sí sé cuánto da, porque es más fácil. Con el teléfono lo puedo hacer. Pero sí da 29, 100% seguro que da 29. Pero 29, ¿qué, niños? Metros por segundo. Profe, No, dime, ¿qué te puedo colaborar? siempre se aproxima porque me dio 28.6. ¿Sí? Listo, Niños, profe. la unidad. ¿Qué unidad es la aceleración? Newton metro. No. Kilogramos, metros por segundos. No. La unidad de la aceleración, no de Newton. Metros por segundo. No. Metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Niños, ¿de dónde sale eso? Se lo voy a explicar rápidamente, pero lo voy a borrar, así que usted lo copia. Resulta que una unidad de Newton es igual a metros por segundo al cuadrado por kilogramo. Esto es lo que equivale a la unidad de Newton. Y como nosotros tenemos Newton sobre kilogramos,
decimos, voy a borrar eso, no copienlo, que sustituimos esto, que es metros por segundo sobre segundo al cuadrado por kilogramos entre kilogramos. Y obviamente acá, uno que multiplica arriba por uno que divide abajo, se cancela. Y queda como metros por segundo al cuadrado. Y esto es la unidad que tienen acá. ¿Sí lo entendieron? El silencio otorga. Tatiana, ¿bien? ¿Sí o no? Profe, ¿me repite otra vez, por favor? Listo. Resulta que la unidad de Newton es igual a metros sobre segundo al cuadrado por kilogramos. Esa es la equivalencia. Entonces, un Newton es igual a metros sobre segundo al cuadrado por kilogramos. Y como acá estamos dividiendo es Newton entre kilogramos, sustituimos el valor de Newton, que es metro por segundo al cuadrado por kilogramos. Y abajo tenemos kilogramos. Uno que multiplica con uno que divide, lo cancelo, ¿sí o no? El niño que me preguntó. Sí, sí, señor. Y me da metros sobre segundo al cuadrado. Ya, listo, ya entendí. ¿Listo? ¿Lo puedo borrar? Señor. Listo. Ahora, ¿cuánto da aceleración en Y? Que sería 5 newton entre 0.30. ¿Cuánto da, niños? A mí me dio 16.6. 17. Lo aproximamos. Trabajemos siempre con aproximaciones. Si está por encima, si está de 5, por encima de 5, lo aproximamos hacia arriba. De lo contrario, lo aproximamos hacia abajo. Listo. Ahora sí, ya con esto sí vamos a calcular la magnitud. ¿Con qué? Decimos que la aceleración, que es la magnitud de la aceleración, es igual a la raíz de la aceleración en X al cuadrado más la aceleración en Y al cuadrado. ¿Cuánto les da? $33.6, pero se aproximaría y daría 34, ¿no? Correcto, 34. ¿34 qué? Juliana. Daría 33.6. Sí, 34. Lo aproximamos a 34, ¿listo? Juliana, ¿cómo vas? Cuéntame. Bien, pues ¿Sí, estoy Fran? haciendo como en el celular, profesor, porque usted me dice pues Listo. que no me confío en el celular. Listo, no, no, igual trata de hacerlo. Porque yo lo hice Sí, en eso el estoy haciendo. Listo, listo. Yo lo hice en el celular y me dio bien. Voy a ver si esta semana compro una calculadora. Franco, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegro. Jeremy. Bien, profe. Bien. Mío, con ustedes resolví el problema más rápido. ¿Listo? Pasamos a la magnitud. Perdón, a la dirección. A la dirección de la aceleración. Esto quiere decir que cuando los dos jugadores de hockey
golpearon la pelota con los palos, ¿sí? La fuerza con que salió, o la aceleración con que salió disparada el disco fue de 34 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora falta ver hacia dónde agarró, ¿sí? Por eso vamos a calcular la dirección. Entonces, ¿cuánto me da la dirección? ¿Qué es el ángulo? ¿Cuánto me da? Eso lo hicimos la semana pasada. Vamos a ver si lo hacen. $30.9. 30. ¿Quién lo dijo? Yo. Correcto, 30 grados. ¿Alguien no sabe hacerlo? A mí se me olvidó, profe. Divide FY entre, perdón, que F. A Y después se sacaba la tangente, creo que era. shift tangente, ¿Al cuadrado? shift ¿Cómo era? tangente, no. Es lo que Tangente te del dio, ángulo. lo que te dio de AY entre lo que te dio de AX. ¿Cuánto da? Hagámoslo por paso. AY entre AX, o sea, 5 Newton entre 8.7. ¿Cuánto da? 0.5. 0.5. Ese 0.5 ahora le dan shift tangente para sacar el ángulo y le tiene que dar 30 grados. 29,8. 29,8. Uy, yo no me acuerdo cuánto me dio, lo aproximé. Pero por No, aproximar. pues es que da eso, pero porque se les pone la otra cifra, que es el 59, 0,59. Ah, listo. Y da 30.3, algo así. 30 grados. Es lo que acá en este momento, niños, en la dirección, si no van a aproximar nada, les va a dar 30, 20 punto algo. Ustedes toman primero, son los números enteros, los decimales no. Y acá sí no tienen que aproximar nada porque si no les da mal. En la dirección no toca aproximar. Tú vas a tomar el número entero, solo el número entero, en este caso el 30. El decimal, por ahora no me interesa. John Medina, ¿me está diciendo algo? No, no, señor. Listo. Pregunto, niños, dudas hasta ahora. Fíjense que es más de lo mismo. Lo único que ahora se habla de aceleración en X, aceleración en Y. Y tenemos que utilizar la segunda ley de Newton adicional para calcular la aceleración, tanto en X como en Y. Y ahora sí, si te pide la fuerza, no tenemos que hacer este paso que está acá. Esto que está acá. Esto es porque te pide la aceleración. ¿Preguntas? Vamos a ver la cara. Vergara, ¿cómo vas? ¿Bien? Cuando no tiene una masa, Bien, sí, señor. se hace ya normal como esto, profe. Tequia, todo depende del problema. Por ejemplo, puede que no te dé masa, pero te pide la velocidad. Y tienes que aplicar una fórmula de velocidad. ¿Sí me explico? Creo. Mira, O sea, cuando hay una masa, se cuando hace hay- así la fórmula Listo. de masa por aceleración, creo que listo. es. Mira, Tequia, lo que te quiero decir es que no hay un problema estándar. Ella te puede dar la masa, pero no te pide masa, sino altura. ¿Sí? No te pide aceleración, sino velocidad. Todo depende de lo que te da el problema y lo que te pide. ¿Sí me explico? No necesariamente que te dé masa te pide aceleración, ¿no? Te puede pedir, te da la masa, pero te pide la fuerza y no la aceleración. ¿Sí me explico?
Entonces, no hay una fórmula estandarizada para todos los problemas, no. Cada problema muestra situaciones diferentes, por lo tanto, debemos darle soluciones diferentes. ¿Sí, Tequia? Listo. ¿A otra pregunta? Pasamos al segundo. Por una pregunta, o sea, digamos, si fuera con la velocidad, ¿se usaría qué? ¿Se usaría la segunda ley todavía? No. Si te pide velocidad, tú vas a utilizar, depende. Vas a utilizar la fórmula de aceleración. ¿Te acuerdas cuando vimos aceleración? ¿Listo? Esa es una fórmula ahí de velocidad o de movimiento uniforme, que la velocidad es igual a la... Distancia sobre el tiempo. Eso. Depende de qué te dé. Es que todo depende. Solamente toca pensar. Por eso le digo, cada problema te muestra diferentes situaciones, por lo tanto, tienes que darle soluciones diferentes. No hay nada estandarizado en este tipo de problemas, nada. ¿Otra pregunta? ¿A todo le dio el resultado en la calculadora? O sea, podemos pasar al segundo. Listo. Ya le voy a tomar foto. Ah, no, aquí está. Niños, el segundo no lo vamos a alcanzar a terminar. ¿Listo? Lo que no alcanza a terminar, usted no lo va a hacer hoy. Me lo va a enviar dentro de 2 días. Pero bien resuelto. ¿Listo? Que de ahora en adelante ningún profesor le puede exigir que entreguen algo el mismo día. Si no, así no alcance. No importa. Ya se lo envié, el segundo problema. Búsquenlo en el WhatsApp, por favor. La idea es que lo aprendamos a hacer. El segundo solamente les voy a decir cómo se hace, porque en 20 minutos la verdad no creo que terminemos. ¿Listo? Ya todos tienen su problema en el WhatsApp. Ok. El problema, Tatiana, ¿estás allí? Tatiana. Sí, profe, estaba mirando la foto que me da el grupo. Listo. Tatiana, léelo, porfa, en voz clara pero fuerte. Espere. Listo, no te preocupes. Dice, un semáforo que pesa 122 newton cuelga de un cable unido a otros 2 cables sostenidos a un soporte como en la figura 5.10. ¿Ah, sí? Sí, sigue. Los cables superiores forman ángulos de 37.0 grados y 53.0 grados con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newtons. ¿El semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Listo, niños. Fíjense bien. Vamos a analizar este problema antes de empezar a resolverlo. Como les digo, cada problema, niños, déjenme si fui yo que no anoté. Cada problema tiene situaciones diferentes, requiere problemas diferentes. Entonces, te da un semáforo que ejerce una fuerza de ¿cuánto? ¿Cualquier fuerza ejerce? 122 newton. Te dice que si los cables se rompen o no. ¿Qué tiene que pasar para que los cables se rompan y el semáforo caiga al suelo? ¿Qué tiene que pasar en este problema en particular? Que supere la fuerza de 100 newtons. Que supere la fuerza de 100 newton. Eso es todo. ¿Qué tengo que hacer yo para determinar si ambos cables superan una fuerza
de 100 newton. ¿Qué tengo que hacer? Nadie. Señor, ¿otra vez? ¿Qué tengo que hacer yo para determinar si los cables superan 100 newtons o no? ¿Cómo hago para calcularlo? ¿Qué utilizo? Se tendría en cuenta ¿Se tendrían que? se tendría en Sería cuenta el semáforo, ¿no? No te escucho. ¿Qué Se tendría? tendría en cuenta el peso del semáforo. Se tendría en cuenta el peso del semáforo, pero miren, niños, cada cuerda ejerce de fuerzas diferentes. Tenemos que hallar primero la sumatoria de fuerza. Estamos en sumatoria de fuerza, ¿cierto? La sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de fuerza en X. Pero resulta que en este problema aumenta la dificultad. Voy a hacer rápidamente el... Pero en amarillo no. Listo. El Y y X. Y voy a plasmar el dibujo que me dan. Me dice, fíjense el dibujo, ¿no? Fíjense el dibujo y lo que yo voy a hacer. Ustedes tienen que estar atentos a cada detalle del problema. Dice que hay un cable que sale de acá. Ay, Dios. Yo no le voy a marcar el ángulo para ver si ustedes lo ven. Listo. Y obviamente tengo este que va hacia abajo. En este caso tengo tres vectores porque hay tres fuerzas. Niño, la música. Listo. ¿Cuánto es el ángulo de la... Niños, acá qué fuerza hablamos? Hablamos fuerza de fricción. ¿Cómo se llama la fuerza que estamos hablando? Vamos a empezar a darle el nombre. Hablamos de peso, ¿qué? Fuerza de tensión, correcto. Entonces hablamos de tensión 2 de ese lado. Tensión 1. Estoy copiando lo que ustedes tienen allí. Tensión 1 y tensión 3. Listo. ¿Cuánto es el ángulo de la tensión 2? $53. 53 grados. Listo. ¿Por qué 53? Porque lo dice el problema. No. O sea, porque la cuerda está inclinada en ese ángulo. Algo más fácil. Esos 53 grados lo coloco aquí o aquí. En 1 o en 2. ¿En dónde lo coloco? Los 53 grados. ¿En 1 o en 2? En 2. ¿Por qué en 2, Galca? Porque de 0 hasta allá son 53, ¿no? No, no es la respuesta. Yo acá, porque yo acá te estoy dando el dibujo. Y el 2 se ve obviamente más grande. Pero ¿por qué ahí vale 53 grados? Son cosas que te muestra el problema y son cosas que usted tienen que saber así. Geometría, ángulos suplementarios, ángulos alternos internos. ¿No se acuerdan de eso? Se lo voy a decir. Por ángulos alternos e internos, geometría de séptimo, como
Este ángulo que está acá, que es este ángulo que está acá, que es el que forma la horizontal, es de 53 grados. Alterno, interno, son ángulos iguales. Entonces, como este es alterno, está por afuera del triángulo, es de 53, este ángulo también es de 53, pero esto es por ángulos alternos internos. Eso, ¿por qué se los digo? Porque acá yo se los di. El problema se los está dando, ¿dónde va? Pero usted tiene que determinar cuál es el ángulo. Este es 53 grados. Entonces, el que vamos a trabajar es este. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué, niños? Lo de alterno interno, yo sé que no, porque ni se acordarán qué es eso. ¿Cierto? Entonces, bueno, el ángulo es este, 53 grados. Igual acá. ¿El ángulo dónde va? Va de este lado. Que es 37, por lo mismo. Ángulos alternos e internos. Niños, fíjense que en un problema de esto, pueden utilizar geometría, matemática, aritmética, estadística, cualquier cosa. Por eso que este tipo de problema me gusta mucho, porque los pone a pensar, pero de todo. Listo, ya está resuelto. Y ¿Preguntas? entonces cuando yo resolví mi ejercicio, porque me dijo que no podía usar el teorema del seno. El teorema del seno, porque no lo puedo usar. Yo te iba a comentar acá. Usted me dijo que Sí, yo no sí. podía pasar de física a geometría y a matemática. ¿Cómo Escucha, así? escucha. No puedes utilizar el teorema del seno, no porque no se pueda, porque igual da un resultado. Simplemente porque si tú te vas tan lejos a geometría y aplicas el teorema del seno o el teorema del coseno, te estás haciendo un problema doblemente difícil. Y dos, porque es que para resolver este tipo de problema, ¿listo? Ese problema, el tuyo, se da para hacerlo por el teorema del seno, pero este no. Entonces, ¿yo para qué te voy a decir a ti que lo hagas por el seno? Después te va a quedar la cabeza que todo lo vas a hacer por allí y los demás problemas te van a quedar mal. Por eso te digo, el problema es, tiene una situación diferente, podías aplicar eso, pero no. En este caso, a mí no me gusta encajar a los niños que lo hagan como yo lo diga. Solo te encajé porque si tú aplicas el teorema del seno te va a confundir más. Profe, pero me dio exactamente igual. Llegué al mismo resultado haciéndolo por el teorema del seno. Si te da lo Y era más mismo, cortico. Es más cortico. porque tú lo entiendes así, mi vida. Pero es que yo no puedo decirle a todo estudiante que me utilicen el teorema del seno. Yo por eso te dije, hazlo si quieres, pero dime. Usted dijo que no lo hiciera así porque usted no. Digo que no lo hiciera así, que lo No, hiciera no. por física, profe. Sí, tiene toda la razón, pero no. Por eso, Laura, sí te da lo mismo, pero es preferible hacerlo por este método. Este método es el que te muestro. Más adelante nosotros sí vamos a aplicar el teorema del seno, ¿no? Y lo vas a aplicar muy bien. Pero para limítate a esto mejor. Uy, se acabó esto, niño. Niño, listo. Vamos. ¿Cómo vamos? ¿Listo? ¿Ya entendieron esta parte? ¿Entendieron esta parte, niños? ¿Listo? Ahora, ¿cómo resuelvo yo este problema? ¿Qué hago? Tengo que hacer la sumatoria de las tres fuerzas. Aquí pasa algo. Recuerden que no lo voy a resolver, ¿no? Porque no da tiempo, la verdad. Solamente lo vamos a analizar. La tensión 3, no, le sacamos componente a la tensión 3. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así le sacamos? Recuerden que primero sacamos tensión en X, tensión en Y, ¿cierto? Ajá. La tensión en 3 tiene tensión en X. No, es 0. Profe, pero lo que pasa es que, digamos, ahí no sería tensión, ahí sería fuerza. No. Sí, es que la fuerza, la tensión es una fuerza. ¿Sí me explico? Sí, pero en el ejercicio parecía que era fuerza. O Sí, sea, correcto. estaba representada como las dos de arriba son tensión y la de abajo es fuerza. Ya vamos para allá. Niños, tensión, no, tú puedes hablar de fuerza, correcto, pero tienes que especificar cuál de tantos de tipos de fuerza. Por eso es que acá se puede hablar fuerza de peso,
puede hablar fuerza de tensión. Pero acá, tú en vez de colocarle T, le colocas fuerza. Van a colocarle fuerza. ¿Pero fuerza de qué? De tensión. Queda lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, niños, ahora a continuación, ustedes deben de encontrar la sumatoria de las fuerzas, tanto Y como en X. Y a partir de allí, usted va a determinar si el cable se rompe o no. ¿Alguna pregunta? Lo que le toca hacer, ¿Cuándo se lo enviamos, profe? 2 días a partir de hoy, a la misma hora. 2 días. Profe, Ok. pero ¿con qué fórmula se usaría eso? Lo que hemos trabajado hasta ahora. Aquí no te pide mayor cosa. Ok, entiendo. Lo que hemos trabajado hasta ahora, no se van a salir otra. El problema que yo les voy a enviar, que me es para la semana que viene, ahí sí tienen que calcular velocidad y cosas como esa. Pero obviamente van a tener más tiempo para hacerlo. Laura, Señor. después de clases, te voy a hacer una llamada al interno, ¿ok? Sí, señor. Ok. Pregunta, niños. Niños, una cosita. Después de las 2 de la tarde no le respondo a nadie. Ni a la jefa que me va para aumentarme el sueldo. Entonces, ya saben, ¿no? Las dudas que ustedes tengan de 1:30 a 2 de la tarde, yo se las respondo con mucho gusto. En el horario de clase no le voy a responder a nadie. Y obviamente después de las 2 tampoco. Uno que otro que a veces hago excepciones y todo. Dime, Laura. El audio. Dime. No, pues es que siempre yo tengo dudas después. Ya tengo dudas y usted jamás me responde, profe. Entonces, guárdalas para ese horario y te la respondo. Niños, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Lo que tienen que... Solo Dime, sacamos la sumatoria, ¿cierto? Nada más. sacan la sumatoria y sacan lo que le pide allí. Lo que le pide el problema. Pero el problema pide extensión, profe. O sea, algo que todavía no nos ha explicado, creo. No. Mira, lo voy a leer otra vez. Lo que le pide, ¿no? Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical. Que el cable vertical es la tensión 3, ¿sí? Y se romperán si la tensión entre ellos supera los 100 newton. El semáforo permanecerá colgado en situación o algún cable se romperá. Te preguntas si el semáforo se queda allí o se rompen los cables. ¿Cómo sabes tú que los cables se van a romper? Si la sumatoria de la fuerza en ambas, tensión 1 y tensión 2, supera los 100 newton. Cuando tú hagas todo el cálculo de la sumatoria de la fuerza en la tensión 1 y la tensión 2, si el resultado te da más de 100 newton, tú dices, el semáforo se va a caer porque el cable 1 o 2 se rompió. ¿Sí me explico, Gasca? Sí, sí, pero no. Dime. Porque, pues, bueno, el T1 y T2 no nos dan como la fuerza de cada uno, o sea, solamente nos da la fuerza del semáforo, o sea, solamente contamos con esa Claro. y las demás. Listo. Niños, yo no quería explicar eso, pero bueno, miren acá. Por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos la fuerza de T3, ¿verdad? ¿Cierto? Perfecto. Si sabemos T3, la componente en Y no la sabemos. La componente en Y Y la la sabemos. componente en Y sí la sabemos. ¿Cuánto es? Pues De las tocaría dos. calcular. No toca calcular nada. ¿Por qué? Tercera ley de Newton. Una La fuerza. componente. No, Dime. siga. Fuerza 1 es igual a menos la fuerza 2. Aquí tenemos tensión 3, ¿sí?
Tenemos que es 122 newton. Tiene que ser igual a ¿qué? En este caso, a las componentes Y de la tensión 1 y la tensión 2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Niños. ¿Listo? Yo creo que estamos... Casca, dime. Se va a acabar el tiempo. ¿La tensión 3 igual a qué? ¿La tensión 3 igual a qué? ¿La tensión qué, profe? 3. Vamos a aplicar más fácil. La sumatoria de la fuerza en Y, solo en Y, es igual 120. a 120, que es la de... ¿Qué es? Tensión 3 menos ¿qué? La fuerza de gravedad. ¿Sí o no? Fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad sería 9.8. No. Entonces, A partir de acá es que ustedes tienen que hacerlo. No, es que yo no le quiero la solución, yo quiero que la piensen, la verdad. Yo no le quiero la solución. La solución está acá. ¿Sí? Acá, para que ustedes puedan resolver esto. Acá está la solución, tienen que pensarla bien. Es más, se las di, pero no la agarraron. Queda un minuto. Internamente puedo resolver la duda con respecto a esto, pero acá quiero que cada uno de ustedes piense cómo va a ser para calcular esto si no les están dando una magnitud específica para cada fuerza. Nada, Gasca. no. Tranquila. Tiene 2 días para pensar eso. Laura, Señor. nada. Estoy viéndola y pues tengo una teoría, pero se la voy a decir por interno para ver si Listo. está bien. No. La respuesta no me la den por acá. Démela al interno si la tienen. Kevin Quiroz, ¿cómo sería? Esto es igual a 0. Aquí tienen que utilizar algo que yo les expliqué el trimestre pasado. Cualquier dudita, niños, al interno. Niños, se va a acabar esto. Entonces, yo me despido. Resuelvan este problema y me lo envían.